Esta mañana es una mañana muy especial. Dios les bendiga las visitas, Dios les bendiga a los hermanos, a las hermanas. Dios bendiga a todos los que escuchan por las redes sociales y los que van a escuchar. Dios les bendiga a cada uno. Que el amor del Señor pueda traer un tiempo de fortaleza a nuestro espíritu y que la atmósfera espiritual haga algo. ¿Cuál es la atmósfera espiritual? Mire, cuando Jesús aparecía en un lugar, la atmósfera cambiaba automáticamente. Y cuando la atmósfera espiritual cambia, vienen los milagros, vienen las señales, viene el toque de Dios. Dios cambia el corazón, la mente, cuando su presencia está. Y su presencia está aquí. Su presencia está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está ahí. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Aleluya. Yo quiero invitarle a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y quiero entrar con este versículo, con esta palabra poderosa de Jesús. Y yo quiero leérsela, por favor. Así dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entonces Jesús entró a Capernaum. Capernaum era una ciudad donde el cielo desciende sobre esa ciudad, porque Jesús estaba ahí. Esa es la ciudad más bendecida que hubo en la tierra, donde cientos de milagros fueron hechos por Dios. Y Jesús entra en esa ciudad de Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, escuche bien, el centurión escuchó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanare a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di las palabras y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aleluya, aleluya. Yo quiero comenzar con este pasaje maravilloso de la vida real. Un hombre gentil que no era del pueblo de Israel, un hombre centurión romano que no conocía a Dios, pero tenía el favor con el pueblo de Dios. Escuche bien, por eso es que cuando la gente que no conoce a Jesús tiene buena voluntad con el pueblo de Dios, van a ser bendecidos. El centurión era gentil, no era judío, pero él amaba al pueblo de Israel, y por eso les construyó una sinagoga para que alabasen a Dios. Pero este tenía un siervo paralítico que tiene que haber quedado enfermo. Él trabajaba con él. Y este hombre amaba a su siervo. Escuche bien, este centurión amaba a su siervo, a los que le servían. Tenía buen testimonio. Pero hay dos cosas que usted tiene que saber que hizo este hombre.
El centurión envió una comitiva de amigos. Les pidió a los judíos que fueran donde Jesús para que le pidiese por su siervo que estaba enfermo. Entonces la primera cosa que el centurión nos enseña, y por eso tiene mucha fe, porque pide no por él pide por su siervo. Y por eso nosotros tenemos que pedir por nuestros amigos que están enfermos, que no conocen a Jesús. Y envía una comitiva, le pide a los judíos que vayan. Y cuando estos iban y le pidieron, por favor, concédele a este centurión romano, concédele lo que te pide. Y Jesús fue, y cuando iba, nuevamente el centurión le envía otra comitiva. Y le dice, por favor, no vengas, porque no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno. Está reconociendo su condición. Él se sentía poca cosa porque sabía que no estaba perdonado, no había conocido a Jesús. Pero dice la Escritura, él había escuchado de Jesús. Y cuando Jesús lo escucha, él dice bien claro, el centurión le da toda la información de respeto y sumisión. Por eso el centurión saca y dice, tengo siervos, tengo una comitiva, tengo soldados que me obedecen. Él entendía la autoridad, él entendía que Jesús era la autoridad, porque él la presenta también. Él hablaba con Jesús, pero el centurión entendía la autoridad de la tierra, pero el centurión entendía que Jesús tenía una autoridad mayor. Y aún no conocía a Jesús, la había oído. Y cuando Jesús escucha hablar esto, lo que dice el centurión, al oír esto, dice, Jesús, el Hijo de Dios, escuche bien, Jesús, el Hijo de Dios, se maravilló. ¿Y por qué razón el Hijo de Dios es sorprendido? Se maravilla por esto. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y yo quiero comenzar la predicación en esta mañana y vamos a hablar cómo yo puedo crecer en fe, construir mi fe. ¿Sabe la única forma que usted puede impactar el corazón de Dios? ¿A través de qué? De la fe. ¿Cómo impactó este centurión el corazón de Jesús? Por la fe. Le dijo, no es necesario que venga. Di tu palabra y mi criado va a sanar. No necesitas venir a mi casa porque aparte de eso no soy digno. Pero solamente di tu palabra. Y esa palabra que sale de la boca de Jesús se va a cumplir en mi casa. Y Jesús dice, se maravilló que este hombre, no siendo gentil, no siendo del pueblo de Israel, tuviese tanta fe. Mi querido hermano, en esta mañana yo quiero hablarle del poder de la fe. ¿Cómo construyo la fe para impactar el reino de las tinieblas y para impactar el reino de Dios? Porque cuando un cristiano, cuando un hombre cree a Dios, Dios se maravilla con ese. Si hay algo que a Dios le afecta, un incrédulo metido en la iglesia. Si hay algo que a Dios no le gusta, cuando alguien viene y no le cree a Dios, no cree su palabra. Si hay algo que le afecta a Dios y que no quiere nada con los incrédulos, porque la incredulidad es pecado. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, toda persona que se acerca a Dios tiene que estar mayor que los demonios. Que la fe de cada persona debe ser grande, alta, mayor que los demonios, mayor que las tinieblas. Porque si los demonios creen y tiemblan, usted debe creer que Dios hace maravilla en medio de nosotros. ¿Comprende? Mayor que las tinieblas nosotros somos, porque dice, somos real sacerdocio, nación santa, que fuimos adquiridos por Dios, comprados por Dios para anunciar las virtudes, y las virtudes se anuncian con fe. Aleluya. Así que quiero comenzar con ese pasaje. Y yo quiero irme a Hebreos capítulo 11, versículo 1.
Un versículo bien conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Qué espero yo de Dios? Porque de acuerdo a su fe, usted va a esperar de Dios. Si la gente no tiene fe, no va a ocurrir nada. Pero cuando las personas tienen fe y se acercan a Dios, Dios hace maravillas en esas personas. Porque cuando yo me acerco a Dios, porque estoy creyendo que Él está aquí. Cuando yo me acerco a Dios, estoy creyendo que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir en la vida real. Que esto no es una fábula, este es un decreto, una palabra, un testamento que indica que todo lo que Dios hace se cumple. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Pero en quién se va a cumplir? En aquellos que creen la palabra. ¿Me entiende? Entonces la fe viene por el oír. ¿Qué dice? Pues la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Usted tiene fe? ¿Qué espera? Yo tengo fe que yo espero milagros, señales, prodigios y que el Espíritu Santo se derrame como en la iglesia primitiva. Yo tengo fe. ¿Tiene usted esa fe? Levante la mano los que tienen fe que espera un avivamiento. Queremos un avivamiento, aleluya, que estremezca los corazones de aquellos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque la fe de nosotros va a mover montañas. Si nos unimos con fe, todos juntos, vamos a mover montañas. Los corazones van a ser tocados. ¿Lo cree? Yo lo creo con toda mi fuerza, porque al Dios que servimos está vivo. Aleluya. Y la Escritura dice, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo nada. Pero yo creo que Dios está aquí. Yo no veo el milagro, pero yo creo que Dios lo hace. ¿Entiende lo que es la fe? Cuando usted viene aquí, cuando yo nos juntamos aquí, es para adorarle, para saber que Dios está aquí. Por eso el Espíritu Santo, cuando hay fe, y el Espíritu Santo, yo quiero explicarle cómo hace. El Espíritu Santo es una persona, tiene sentimiento, tiene voluntad, habla. Y cuando nosotros nos juntamos aquí, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene, se mueve. Y donde hay fe, se queda. Pero cuando alguien no tiene fe, el Espíritu Santo pasa y no puede hacer nada. Y sigue. Y el Espíritu Santo busca gente de fe para que adore a Dios. Por eso Jesús no pudo hacer mucho en Nazaret. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de la gente. La palabra del Señor dice así, que la fe debe ser consistente en nosotros. ¿Por qué consistente? Debe ser real, que lo que yo hablo, yo también debo vivirlo. Yo no puedo hablar de un Dios de fe, de milagro, si yo no los creo. O sea, la fe debe estar muy de acuerdo con mis palabras. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no le cree a Dios. Entonces, tanto las palabras que salen de mi boca deben estar muy de acuerdo con las palabras que yo vivo en el día a diario, cada día. Vamos a ir tres cosas que hace la fe. ¿Qué hace la palabra? Yo quiero ir a Josué capítulo 1, versículo 8. Así que yo me debo identificar en pensamientos y en la palabra, en el lenguaje diario y también en la acción. Dice Josué 1:9, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, de este versículo sacamos tres cosas que nosotros tenemos que aprender en esta mañana. Dice, nunca se aparte de ¿a dónde? La palabra ¿de a dónde?
de tu boca. Proclamación, declaración, predicación, lenguaje diario. Esto, la boca. Segunda cosa que dice este versículo, dice que sino que de día y de noche meditarás. ¿Dónde? En la mente. Hay un segundo aspecto que nosotros debemos entender, que la palabra se medita, se entiende. Entonces la segunda cosa que nosotros entendemos es que la mente debe estar llena de la palabra de Dios. Y la tercera cosa, acción. Acción es lo que dice aquí. Y dice, meditarás en él, para que guardes y hagas acción. Significa, lo que yo creo, lo hablo. Lo que yo hablo, lo vivo. Y lo que yo lo vivo, también lo creo que va a venir. Entonces, ¿qué le dice Dios a Josué? Josué le dice bien claro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué ocurre después? Y dice, porque entonces harás prosperar ¿qué? El camino de el hermano, el mío, o sea, su camino. Entonces todos estamos en el camino. ¿Cómo yo lo hago prosperar? Con estas tres cosas: hablando la palabra, conversando la palabra, creyendo la palabra y también meditando la palabra y haciendo lo que la palabra me dice. O sea, tiene un efecto en mi vida diaria. Y entonces cuando eso ocurre, ¿qué va a venir? Entonces dice el Señor, te irá bien. Me irá bien. ¿Cómo le irá? Repitamos, me irá bien. Me irá bien. ¿O sea, quiere decir que usted cree que le va a ir bien? Amén. Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Nuestra carne es débil, nuestra mente es débil. Nosotros somos personas, somos barro en las manos del alfarero. Estamos siendo formados cada día y nosotros tenemos crisis de fe. Que a veces vamos lo mejor y cualquier circunstancia nos tira abajo. Esa viene la crisis de fe. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha venido para estar con nosotros, para ayudarnos en nuestra crisis de fe. Y levantarnos, levántate, sigue, camina. No, si va a venir la victoria. Camina, te levanta, te toma y te lleva. Eso hace el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso nosotros bendecimos, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Porque Él nos ayuda en nuestras debilidades, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo es importante en la vida del cristiano. Sí, Señor. En la iglesia primitiva, sí, Señor, era importante. El Espíritu Santo se movía y nos ayudaba y le ayudaba a ellos en la fe, a crecer en fe. Les recordaba la palabra. Por eso es importante el Espíritu Santo. Es importante que usted sea bautizado en el Espíritu Santo. Porque puede entender mucho más profundo lo que son las Escrituras. Entiende más. En la Escritura existe un vínculo muy profundo, inquebrantable, entre la fe y la confesión. Se lo repito. En la Escritura existe un vínculo inquebrantable entre la fe y ¿qué más? La confesión. Usted y yo no podemos confesar lo que no creemos, porque si lo hacemos nos va mal. Josué dice bien claro, medita y cree, vives. Entonces, si yo confieso lo que no vivo, entonces me irá mal. Vamos a Romanos capítulo 10, 17. ¿Le gusta la palabra? Hermosa la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que dice,
Pablo el apóstol escribe a la iglesia en Roma y le dice: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, yo por escuchar la palabra de Dios en esta mañana voy a crecer en fe. Usted va a crecer en fe. La iglesia va a crecer en fe. Y cuando la iglesia crece en fe, ¿qué cree usted lo que ocurre en la iglesia? Milagros, señales, prodigios. El Espíritu Santo se derrama. ¿Se da cuenta? Crecemos al escuchar la palabra. Usted crece al escuchar la palabra. Yo crezco al predicar la palabra. Usted también crezco dentro de mi corazón y me hago fuerte. Eso es lo que hace la palabra. Así que Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Vaya creciendo en fe. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1:4. 1 Timoteo capítulo 1:4, ¿qué dice? No prestes atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así que te encargo ahora. Le dice Timoteo: no discutas genealogía ni ninguna cosa que no edifica, sino que fortalécete en la fe en Dios. O sea, nosotros tenemos que llenarnos de la fe de Dios. Vamos a ver un poco la conexión que hay entre la fe y el lenguaje del cristiano. Vamos a Corintios, 2 de Corintios capítulo 4:13. Dice: el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? De fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, Pablo dice: creí, lo cual hablé. Mire qué interesante lo que Pablo revela, lo que el Señor le revela a Pablo. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo, conforme a lo que está escrito. Dice Pablo: creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que lo que Pablo está diciéndole a los corintios: mi querido hermano, si usted cree, hable. Pero ¿cómo yo le voy a creer a alguien que habla y no cree? ¿Qué le parece? Es alguien que me hable de Dios, hermoso Dios, pero ni siquiera cree que Dios puede sanar hasta un dolor de muela. Yo no le puedo creer a alguien así. Yo no le puedo creer a un predicador que hable lindo teóricamente, intelectualmente, y le llena su cabeza de un mensaje totalmente estructurado, y usted lo recibe, pero él no cree ni siquiera los milagros del Señor. Yo tengo que creer a aquel que habla y también practica. ¿Comprende? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: por lo cual creí, eso hablé. Usted hable lo que cree. Yo hablo lo que creo. Yo creo en los milagros. Yo creo en las señales. Yo creo que el Espíritu Santo viene y bautiza con poder. Yo lo creo. Yo creo que para Dios no es ningún problema tirar una pierna. Para Dios no es ningún problema sanar un cáncer. Para Dios no es ningún problema nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios creó nuestro cuerpo y Él tiene poder sobre él. Somos templo del Espíritu Santo. Somos sacerdotes, nación santa. Dios tiene poder. Pero hay que creerlo. El apóstol enseña a los corintios: crean, pero hablen. Usen la boca. Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que habla. Y Dios también quiere que usted hable las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios hay que comunicárselas al mundo. Jesús dijo bien claro: si no creen a mi palabra, crean a los milagros que hago. La gente no cree en sus palabras.
pero muestre el poder que crea en los milagros que usted hace. Dios quiere que nuestro lenguaje cambie. Debemos cambiar nuestro sistema de lenguaje. Porque la fe siempre habla. La gente de fe siempre habla. ¿Sabe usted que la gente de fe nunca se calla? Siempre quiere hablar de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y se levanta y le dice: usted está loca. Sí, no importa, pero habla de Dios, del Señor, de los milagros. La gente de fe habla de lo que cree y está lleno de lo que cree. Entonces lo único que habla es el Dios de los milagros. Porque está lleno de fe. Porque cree todo lo que Dios hace. Entonces la gente que cree en Dios, lo único que habla de Dios, porque está lleno de Dios. La gente del mundo está lleno del mundo y de demonios y habla incredulidad. Entonces la Escritura a nosotros nos tiene que dejar claro que nosotros debemos hablar lo que vivimos. Vamos a Hebreos capítulo 11:3. Mira, escuche bien. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Y cómo fue hecho el universo? De lo que no se veía. ¿Cómo se hacen los milagros? De lo que no se ve. ¿Cómo se sanan los enfermos? De lo que no se ve. Pero cuando ponemos una mano sobre un enfermo, no se ve, pero lo creo. Santiago dice, el apóstol, dice: por la fe el enfermo va a sanar. Por la fe. Y yo quiero decirle que a veces los enfermos no tienen ni fe. Me ora, me pega una oración y usted cree: bueno, sí. Pero si usted tiene fe, a veces dice: la fe del enfermo. No, quiero decirle una cosa: algunos enfermos no tienen ni fe. Lo único que quiere es salir del empacho de enfermedad que tiene y no tienen fe. Pero cuando usted tiene fe y se acerca al enfermo, su fe va a activar el poder de Dios. ¿Sabe? El poder de Dios se activa por la fe de nosotros. Porque se activa de lo que yo no veo, viene el poder de Dios. La fe es importante para construir mi vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos en esta fe y en este camino de fe. ¿Le parece? Vamos a seguir. En la Escritura, nosotros entendemos que una fe muda no funciona. Si yo creo que los enfermos sanan. No, yo creo que los enfermos sanan. Sí, yo también creo que los enfermos sanan. Pero si usted no es capaz ni siquiera de elevar una oración y poner una mano, entonces ¿qué enfermo va a sanar? Pero cuando usted se levanta como un león, como una leona, y dice: no, yo creo que los enfermos sanan. Hemos cantado una canción que nosotros la sabemos y a veces usted se ríe conmigo porque me encanta cantar esa canción. Dice: todo lo que yo tocare será bendecido, porque mis manos están llenas ¿de qué? ¿De qué? Y todo lo que yo toque, ¿qué pasa? Bendecido será. Porque eso sale de nuestras manos, bendición, no maldición, bendición, bendición. Entonces la Escritura a nosotros nos habla que nosotros tenemos que tener esa mentalidad de fe, como la que tuvo el centurión, que no siendo del pueblo de Israel, Jesús fue impactado por su fe. Vamos a Hebreos capítulo 37. 11:37. Vamos a ver un poco la fe de algunos hombres. Mire, esto es fe. Esto es fe. Si usted quiere construir su vida en fe, esto es fe. Se lo leo. Fueron apiedrados, escuche bien, fueron asierrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, pero tenían fe, lo hacían por Dios.
Ellos no tuvieron en cuenta ni aún su propio cuerpo, porque ellos creían en el Dios de la fe. Si llueve no voy a la iglesia. Si hace mucha calor no voy a la iglesia. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué hombres de fe estamos construyendo? ¿Qué mujeres de fe estamos construyendo? Si no son capaces ni siquiera de venir cuando hay mucho sol, o cuando llueve mucho, o cuando llega una visita a su casa, usted cambia el culto para estar con la visita, que más encima le van a hablar puras cosas y chismes y cagüines, y le van a llenar su casa y su cabeza de cosas que no sirven. Y se pierde un culto para escuchar la palabra de Dios para que mi fe crezca. Mi querido hermano, nosotros tenemos que en este siglo cambiar la mentalidad. Cristo es primero, Cristo es segundo, Cristo es tercero. Cristo, me levanto con Jesús y me acuesto también con la persona de Jesús en mi corazón. Cada día. No debo cambiar el culto a Dios por una visita, sino traiga la visita para que se convierta a Jesús. Porque Jesús quiere bendecir a sus visitas también. Esa es la fe. La fe no le deja quieto. La fe lo incomoda. La fe lo levanta en las noches a orar. La fe lo hace caminar. Por eso estos hombres caminaron por desierto, ladrones, fueron muertos algunos, y los otros miraban y oraban y oraban, porque tenían fe. Tenían una esperanza en Dios. Tenían una convicción profunda en sus corazones. Decir, yo con mi Dios cruzaré y saltaré los muros. O sea, esa es la fe. La fe es la que no claudica. La fe es la que no cambia. La fe no se muda. La fe crece, crece, crece. Y se levanta para Dios. Y crece en fe. Y lo primero va a hacer en su vida orar. Lo primero que va a hacer es estudiar la Escritura. Lo primero que va a hacer es estar en comunión con Dios. Después usted haga todo lo que quiera hacer. Siempre esté dentro del orden de Dios. Entonces la fe es así. Si yo quiero construir una fe, constrúyala en la palabra. ¿Sabe? La fe no es cómoda. La fe no es relajada. La fe es agresiva. Yo quiero decirle estos principios que son importantes. La fe es agresiva. Y Jesús dijo bien claro, los valientes arrebatan el reino. La fe es agresiva, es poderosa, va y rompe. La fe rompe fortalezas. Es agresiva y no es carnal. La fe es espiritual. Para que usted no le haya pegado a alguien que no cree. No, la fe es agresiva en el aspecto de estar siempre como un soldado. ¿Qué le dice a Josué en el mismo versículo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. O sea, la fe es agresiva y Dios quiere que sus siervos y sus siervas, sus hijos y sus hijas sean agresivos en la fe. Que ni la carne lo deje en la casa. Fe que convierte al mundo. Como estos hombres. Vamos. 11:6. 11:6. Dice, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿qué hace la fe? La fe es como un gran imán. Lo toma y lo acerca a Dios. Y lo hace creer que Dios está ahí. Esa es la fe. Pero la fe no se puede tocar. La fe no se puede manejar. La fe tiene que creer que crece sola con la palabra de Dios. ¿Cuál es la comida de la fe? Usted está comiendo. Yo estoy comiendo. Entonces la fe se alimenta con la palabra de Dios. Eso quiere decir que su fe tiene que comer palabra de Dios para crecer. Si yo no como, me adelgazo. Si yo no como, me puedo morir. Y así es la fe. Si usted y yo no alimentamos la fe y comemos la palabra de Dios,
entonces nos vamos a poner raquíticos espiritualmente y al final no vamos a creer nada de lo que Dios hace. ¿Escuchó? La fe necesita comer palabra. ¿Y qué hace usted en esta mañana? ¿Qué está haciendo en esta mañana? Comiendo. Usted está comiendo y yo quiero darle harta comida. No quiero que usted sea una iglesia flaca y dice, el pastor se pegó una reflexión. No me interesa la reflexión, me interesa que usted coma. No quiero darle leche, quiero darle viandas, comida sólida. Entonces cuando usted salga de esta iglesia y dice, me pegué un tremendo pique, anduve lejos, kilómetros, pero comí. Y me voy para mi casa a decirle a mis vecinos que hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. O sea, fe. Yo como, usted come, todos comemos. ¿O no está comiendo? Entonces sigamos comiendo. Vamos al Salmo. La fe siempre habla y de manera que en la Escritura no existe la fe muda. Pero ¿qué dice el Salmo 116, 10? David dice, creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Escuche bien lo que hace la fe. Dice, a pesar de estar afligido, a pesar que está angustiado, David dice, creí. Y dice, creí, por lo tanto hablé. Qué tremendo la conexión. ¿Se da cuenta que la fe no se quebranta con el lenguaje? Tiene que estar junto. Y dice, es una unidad totalmente inquebrantable. Creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Vamos a Romanos capítulo 10, 11. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso quiere decir que toda persona que acepta a Jesús tiene que creer. Pero cuando viene a Jesús tiene que salvar, tiene que proclamar que es salvo. Por eso nosotros hacemos bautismos públicos, porque el bautismo indica que nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué dice Romanos? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted no puede decir, no, si yo en mi corazón creo todo lo que Dios dice, pero si usted no confiesa, ¿de qué sirve? Los mudos no existen, el diablo le encanta, tiene un montón de seguidores mudos en las iglesias religiosas, mudos que no cantan, no alaban, no levantan sus manos, no proclaman nada, están ahí, se termina, se van para la casa y se van con una cabeza así, llena de intelecto. Pero el intelecto no funciona. El diablo tiene montones de teólogos intelectuales y el mundo está plagado, pero no funciona. La vida espiritual funciona en el corazón. Aquí hay que cambiar. No aquí. La cabeza, la mente del cristiano debe ser renovada. Nosotros, Jesús dice bien claro Romano, Pablo le escribe a los romanos, nosotros debemos tener la mente de Cristo, una mente renovada. Cada día nos renovamos. La mente no está salvada, mi querido hermano, para que usted sepa. Cristo no salvó la mente. La Biblia dice en Romanos que la mente se renueva con la palabra de Dios. Yo debo cambiar mi manera de pensar cuando escucho la palabra de Dios. Entonces voy a ser diferente en mi manera de pensar. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 9, 8 dice, Romanos capítulo 10, 9 al 8, dice así. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Que si confesaren con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeren en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿por qué cuando nosotros hacemos un llamado a la gente que no conoce a Jesús
Y le decimos que pase adelante. Si usted cree en Jesús, pase adelante. Y hacemos la oración del pecador. Y empezamos a orar y la gente empieza a recibir a Jesús. Lo está confesando. Yo no puedo tomar una decisión por alguien que no conoce a Jesús. Ellos solo tienen que abrir su boca y aceptar a Jesús. ¿Se da cuenta el cambio? La persona tiene que abrir su boca, creer y confesar que Jesús es el Señor y lo acepta en su corazón. Entonces será salvo. Por eso que existe la confesión. Vamos a ir. Mateo capítulo 13, versículo 13, 53 y 58. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y venido a su tierra, escuche bien, a su tierra donde él se crió, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Escuche bien, aquí viene un desprecio tremendo a Jesús. Esto es grave, lo que Jesús y los evangelios relatan. Jesús vino a Nazaret, su pueblo. Y mire la primera pregunta, la primera, que ellos se maravillaban porque Jesús hizo milagro. Muy poco. Pero ¿qué pasa con ellos? Mire las expresiones del corazón de ellos. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Escuchen, ni siquiera reconocieron a Jesús. ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿No es este el pastor Arroyo, el que conocemos? ¿Y cómo Dios le usa? ¿No es esta la hermana María? ¿No es esta la hermana Juana? Si nosotros la conocemos. ¿No es este Felipe? Pero si nosotros conocemos a sus papás. Mi querido hermano, la gente no quiere ver, no quiere reconocer que no es por el estatus que usted tenga. No es que Jesús sea hijo de María y José. No vieron más allá. No reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios, a pesar que vieron milagros. Mi querido hermano, cuando Dios levanta un hombre y una mujer sin nombre, la gente se escandaliza en la iglesia. Bueno, y que llegó al último y Dios le usa, ¿por qué? Y yo que llevo 20 años. Pero si le falta, ¿qué le falta? Bueno, le falta años que está en la iglesia y la antigüedad. Tiene que ser antiguo. Porque detrás de ellos estamos nosotros, estamos los diáconos, los líderes, estamos todos los que hemos tenido hace 10 años y viene que se convirtió en recién y Dios lo usa. Pero ¿cómo va a ser así? No, Señor, tiene que ser así porque Dios usa los corazones sinceros. No es la antigüedad que usted tenga en la iglesia, en una religión, es el corazón que usted dispuso para aprender de Dios. Aleluya, me encanta ese Dios que no hace excepciones de personas. No importa los años que lleva en la iglesia, los últimos serán primeros. Eso dice el Señor, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ese es el orden de Dios. No, mi querido hermano, no es el que llega al último, sino es aquel que se rinde a Dios. Dios levanta y va a levantar a los que no tienen nombres, los que no son reconocidos, los que son rechazados, los que los miran así: pero si esto, ¿qué? Estos son los que Dios perdonó. Estos son los que Dios restauró. Así que los que están llegando al último van a ser primero. Porque Dios quiere hacer un ejército de aquellos que aman a Dios. Los que reclaman lugares. Nosotros que estamos antes, no, mi querido hermano, en una iglesia. No son los que se sientan en primera fila o los que se sientan al final.
son aquellos que tienen un corazón sincero. Y esta gente de Nazaret no quiso reconocer a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos miraron con sus ojos físicos. Miraron que era Jesús, hijo de ¿quién? De María y José. Sus ojos físicos. Nunca ellos tuvieron revelación. Ellos no habían nacido de nuevo. Por eso que miraron a Jesús físicamente. Toda la gente que lo mira a usted físicamente y dice, no, si este no puede. ¿Cómo que no puede? Jesús puede levantar a quien quiere y como quiere. Les cuento una historia. Un día se levantó Balaam, profetizó, y él era profeta antiguo, pero se apartó de Dios y caminó profetizando hasta que le pagaban y empezó a ganar dinero con los dones del Señor, cosa que usted no lo haga jamás. Por eso todos aquellos que venden milagros y cuestiones, no les crean. Es un comercio. Dios no trabaja así. Por lo tanto, Balaam, el profeta, dice, empezó a profetizar por dinero a las naciones. Y el diablo quería que Balaam maldijera a Israel. Y Balaam no pudo. Y él, cuando iba sentado en su burro, escuche bien, en su burro iba sentado y de repente la mula se paró. Y Balaam agarró un garrotazo y le dio. Y anda, que anda. Y la burra no, y se echó. Y le pegó otra vez, y le pegó. Y Balaam dijo, ¿qué pasa? Esta burra porfía no pasa, no camina. No, Balaam no entendía que la burra era más inteligente que él. El burro que andaba era inteligente. Porque la burra vio el ángel de Jehová. Y Balaam, siendo un profeta, no vio nada. Y la mula, por respeto, no se movió. Aunque le pegaron, no se movió. Y sabe, Balaam siguió pegando y dijo, ya se acabó. Dios aquí se acabó. Y dice, y el Espíritu del Señor abrió la boca de la burra y le reprendió. El burro reprendió al profeta. Aleluya, porque Dios usa a quien quiere y como quiere. Hasta los burros les puede hablar. Y el burro reprende al profeta Balaam y Balaam se quedó quieto. ¿Por qué? Porque sabía que si el burro andaba un poco más adelante, moría. El burro tuvo discernimiento y Dios usó su boca y le profetizó para atrás a Balaam y dijo, córtala. Es Dios el que está adelante. No puedo pasar. No puedo. Mi querido, a veces somos como los burros que tienen que darnos. Y Dios está ahí. Dios le puede usar a usted. Porque los dones no son nuestros, son del Señor. Aleluya. Aleluya. La Escritura dice así en Hebreos capítulo 3:1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Su palabra está establecida en los cielos y debe estar establecida también en la tierra. Los cielos pasarán, mi palabra no pasará jamás. El salmista dice, Salmo 119:89, dice, para siempre, oh Jehová, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Nunca se moverá. Su palabra es para siempre. Mi querido hermano, hagamos lo que hagamos, jamás vamos a cambiar la palabra de Dios. Aquí es al revés. Nosotros no podemos tomar la Escritura, escuche bien, y acomodarla a nosotros como algunos hacen en el mundo. No, Señor. Yo no puedo acomodar la Biblia a mi manera. Yo vengo a Dios para alinearme con su palabra. Usted viene a Dios para alinearse con su palabra. Nosotros venimos del mundo perdido a venir para que Dios nos arregle por dentro, porque estamos mal. Hemos sufrido de fraudes, destrucciones, separaciones, divorcio, heridas. No venimos nosotros a Dios que nos arregle, venimos nosotros, a nosotros acomodar la Biblia como nos gusta. Nosotros venimos heridos, marcados.
Venimos dañados. Y mira lo que dice Jesús, nosotros venimos quebrantados, el corazón casi cayéndose a pedazos. Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, cansados del camino. Jesús dice, vengan a mí, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan, vengan, vengan a mí y yo los haré descansar. El Jesús que alabamos es tan maravilloso, es tan hermoso, que Él nos dice, vengan, y nos invita. Cada día que usted se levanta, Jesús nos invita para arreglar nuestra vida con Él. Por eso Jesús un día en Lucas capítulo 4, no lo busque, yo se lo relato, venido del desierto, estuvo en ayuno 40 días y llegó a la sinagoga. Tomó al profeta Isaías. Todos los ojos estaban puestos en él. Jesús resplandecía. El Espíritu Santo estaba lleno con él. Y tomó al profeta Isaías. Los sacerdotes estaban ahí, en la sinagoga, esperando. La gente del pueblo estaba ahí. Todos estaban ahí. Y Jesús toma al profeta Isaías y lee así: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad al caído, a traer buenas nuevas a los que no tenían, a sanar el corazón quebrantado. Jesús estaba parado ahí. Dijo, yo he venido, el Espíritu del Señor está en mí para traer libertad, salvación, para que tu corazón nunca más esté como esté. Jesús ha venido y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque esto va a ser. Y tomó el libro, lo cerró y dijo así: hoy se ha cumplido la Escritura sobre mí. Hoy se cumplió. Hoy está aquí Jesús. Hoy está aquí. Hoy Jesús está aquí. Y su Espíritu está aquí. El Espíritu del Señor ha venido a sanar su corazón. El Espíritu del Señor ha venido a darle libertad al cautivo, a vendar el corazón herido. Pero Jesús primero dice, venid a mí, ven, y yo te haré descansar. Póngase de pie, por favor. El Espíritu del Señor está aquí. El Señor está con nosotros. ¿Sabe? Algunos se resisten a Jesús. Yo quiero decirle, usted no se resista a mí. No, yo no le puedo salvar. Yo no puedo hacer nada. No le puedo sanar. El Espíritu Santo sana. El Espíritu Santo hace la obra. Yo no puedo hacer nada por usted, porque yo no salvo. Pero si usted viene a Jesús y confiesa a Jesús, entonces Jesús le salva por su fe. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él está. Y entonces Él le va a poner un galardón en su corazón. Pero Jesús es el único que salva. Jesús es el único que hace la obra que usted tiene por dentro, que usted no puede solucionar.
Jesús es el único que puede vendar el corazón herido. Jesús es el único. Pero tiene que venir a Jesús. Si usted no viene a Jesús, yo no puedo hacer nada por usted. Un día el joven rico vino a Jesús. Concéntrese en lo que yo le estoy diciendo. Y el joven rico tenía todo un programa en su vida. Y él dijo que él guardaba los mandamientos de Dios, guardaba la escritura, guardaba toda la palabra. Y vino a Jesús, le dijo: ¿qué más puedo hacer, maestro? Y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dadlo a los pobres. El joven rico miró a Jesús, tuvo la oportunidad, estuvo frente a Jesús, la tuvo. Él tuvo un diálogo con Jesús en el mismo momento. Pero ¿sabe? Él se dio media vuelta y se fue, porque no pudo. Sus ojos estaban puestos en las riquezas de este mundo. Mi querido hermano, si usted, amigo, sus ojos están puestos en el materialismo, en el mundo, usted va quizás a tomar el mismo camino que el joven rico. Tuvo la oportunidad, tiene esta reunión, tiene Dios que le está hablando. Usted dice: ¿por qué me está hablando? Sí, le está hablando a usted. Y usted le va a dar vuelta igual otro día más al Señor y se va a ir para la casa sin ni siquiera venir a Jesús. Y usted cree que el próximo domingo va a venir, y el próximo va a venir. Pero un día, yo quiero decirle esto, palabra del Señor: un día sus días serán cortados y usted no va a alcanzar a venir aquí. Y partirá, y usted tuvo la oportunidad como el joven rico, y Jesús lo miró y se fue. Y la Biblia dice: y Jesús lo amó, pero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Mi querido hermano, esto es serio. Cuando usted tenga la oportunidad, si usted no toma la decisión a tiempo, Jesús va a pasar de largo y usted no alcanzó a subirse a la salvación. Si usted cree que está jugando al cristianismo, yo quiero decirle esta mañana: está equivocado. Porque yo quiero decirle esta mañana: un día no va a tener oportunidad de arrepentirse. O es hoy o no es nunca. Porque hoy es el día del Señor, mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Si alguno golpeare la puerta, dice, Él le abrirá, y entrará y cenará con Él, y estará con Él hasta el fin del mundo. Pero usted tiene que hacer eso, no yo. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Te damos infinitas gracias, porque hoy tú hablaste. Hoy tú hablaste al corazón. Yo he predicado tu palabra y sé que tu Espíritu Santo está aquí. Sé que tú estás aquí. Sé que tú estás aquí. Y yo te ruego por todos aquellos corazones que quieran restaurar su vida con Jesús. Todas aquellas personas que están entre la vida y la muerte, entre el mundo y Cristo. Aquellos tibios, yo te pido que tú los toques, les hables. Yo te pido, Señor, que tu presencia traiga un tiempo especial. Mañana será tarde, Señor. Yo pido a todos aquellos que quieren tener un encuentro, restaurar el compromiso con Jesús una vez más y decirle, Señor, yo me arrepiento porque te conocí, pero me aparté mi corazón de ti. Ya no te busco, ya no oro, no me interesa tu palabra y vengo para estar aquí a ver qué pasa.
Si tú quieres y el Señor te habló, yo te pido que pases adelante para orar por ti, arreglar tu vida con el Señor. Él viene a buscar a su iglesia. Yo te pido que pases y oraré por ti. Y todos aquellos que no conocen a Jesús y quieren aceptar a Jesús, yo te invito también que pases. Aleluya. Todos aquellos que están con una necesidad en su espíritu, que pase. Vamos a orar por ti. Todos aquellos que están cansados, afligidos, vamos a orar por ti. Aleluya.